el aniversario del nacimiento de una mujer extraordinaria que desarrolló prácticamente toda su vida científica en el Paraguay, la doctora Branislava Sušnik. Ella de origen era eslovena, vino acá al Paraguay por pedido del doctor Andrés Barbero. Ella empezó a trabajar y sobre todo dedicarse al tema de la ubicación, del estudio. Era etnógrafa, antropóloga, lingüista, y ella hizo un trabajo valiosísimo desde más o menos la década de 1950 en materia indígena. Trabajó con los Macá, con los Nivaclé, recorrió todo el Paraguay y fue la que construyó el museo, un orgullo para el Paraguay, el museo que hoy lleva el nombre del doctor Andrés Barbero, está allí sobre la calle España y Mompox. Siempre invitamos a la gente a concurrir. La doctora Sušnik escribió 77 libros. Cualquiera puede escribir. 77 libros. 77 libros. Aparte fue docente por un tiempo en la Facultad de Filosofía. Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1992 y en 1996 ella falleció. Y unos días después el gobierno nacional le otorgó la Orden Nacional al Mérito, ¿verdad? Y recordar que la sucesora de ella es la profesora Adelina Pucineri, una gran profesional que hoy continúa esta fabulosa obra que hizo en principio la doctora Sušnik. A la gente que va a visitar va a encontrar allí muestras de todas las etnias indígenas del Paraguay, una gran indigenista, una gran estudiosa, y el primer mapa de ubicación de todos los pueblos indígenas del Paraguay le debemos también a la doctora Sušnik.